por acompañarnos a esta primera reunión de trabajo del año 2013 de la Comisión de Ciencia y Tecnología. Saludo con respeto y afecto la presencia del diputado presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología en la Cámara de Diputados, Rubén Benjamín Félix Ayes. Muchas gracias, Rubén, por acompañarnos. Asimismo, doy la más cordial bienvenida a la doctora Gabriela Dutrenit, coordinadora general del Foro Consultivo Científico y Tecnológico. Muchas gracias por acompañarnos, doctora. El día de hoy el Senado de la República se honra con la presencia del doctor Enrique Cabrero, nombrado el pasado 2 de enero nuevo titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en nuestro país. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos. Para la comunidad científica y los que hoy estamos inmersos en estos temas, el nombramiento del doctor Enrique Cabrero consideramos que ha sido un gran acierto. Su trayectoria, su historial académico, así como su gran capacidad de gestión demostrada al frente del Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE, son elementos que garantizan que hoy en el CONACYT está en buenas manos, en un hombre con reconocida y probada experiencia y capacidad. El doctor Cabrero, a nombre de esta Comisión del Senado de la República que tengo el honor de presidir, quiero darle la más cordial bienvenida y reiterarle todo el apoyo y respaldo para trabajar de manera conjunta a fin de realizar con éxito las grandes 5 acciones que el presidente Enrique Peña Nieto ha marcado, emprender a favor de la ciencia, y que voy a mencionar. Primero, realizar una hoja de ruta para asegurar que en los próximos 10 años se pueda triplicar la inversión en ciencia y tecnología. Impulsar el progreso científico y tecnológico en regiones y estados con base en sus vocaciones y capacidades locales. Fortalecer el Sistema Nacional de Investigadores. La concreción de un verdadero sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación, así como fortalecer los mecanismos de vinculación entre el sector productivo y la academia. Sin duda, doctor Cabrero, los retos son muchos y esta lista no es limitativa, pero sí representa una visión fundamental. Muchos otros planteamientos y preocupaciones deben atenderse. Al respecto, quiero comentarle que a finales del año pasado esta comisión aprobó un programa de trabajo preliminar que puede enriquecerse. Este coincide de manera importante con estas acciones. Por último, quiero reiterarle el beneplácito del Senado por su nombramiento. Sabemos que su trayectoria y compromiso con la ciencia en el país son razones suficientes para saber que su gestión será exitosa. Considere a este Senado su casa y a los senadores integrantes de esta comisión sus aliados permanentes. Muchas felicidades y muchísimas gracias nuevamente por estar aquí con nosotros. Y si me lo permiten, quisiera a continuación darle el uso de la palabra a nuestra amiga, la doctora Gabriela Dutrenit, coordinadora general del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, que no es otra cosa que la expresión de la comunidad científico, académica, tecnológica e industrial de nuestro país. Agradezco a Gaby su presencia y disponibilidad para presentarnos la visión de dicho foro sobre el estado actual que guarda la ciencia y la tecnología en nuestro país, así como los retos que enfrentamos. Por favor, bueno, doctora. Muchas gracias por la invitación. Me da gusto poder estar aquí con ustedes al comenzar este año con muchas expectativas sobre lo que podamos hacer hacia adelante y la forma que podamos de trabajo. Me da gusto que esté también el diputado Hayes porque, bueno, creo que Senado y la Cámara de Diputados debemos trabajar todos juntos en la misma dirección. Obviamente me da gusto estar con Enrique Cabrero, con el cual creo que vamos a construir también una relación muy sólida para trabajar hacia adelante y cumplir con los objetivos que nos planteamos como comunidad de ciencia, tecnología e innovación. La siguiente, por favor. Voy a presentar algunos puntos, no puedo obviar el qué es el foro, porque bueno, todos no nos conocemos, una breve presentación de lo que es el foro. Voy a retomar el tema de uno de los problemas que está en el diagnóstico de todos nosotros sobre el problema de la baja inversión en ciencia, tecnología e innovación, pero pues estudios recientes nos han mostrado que hay grandes efectos multiplicadores de este gasto en ciencia, tecnología e innovación que quiero remarcar y que bueno, pueden contribuir a movernos hacia adelante y a tener una mejor fundamentación de por qué es importante no gastar en ciencia, tecnología e innovación, sino invertir en ciencia, tecnología e innovación, porque va a dar
va a generar los recursos que van a pagar por sí mismo el esfuerzo que el sector público realice. Quiero levantar algunas de las demandas de las comunidades, traté de pensar en aquellas que tienen que ver un poco más con el ámbito legislativo, y unas palabras sobre el nuevo PECITI que se debe comenzar a preparar, un PECITI a 25 años como se plantea en la Ley de Ciencia y Tecnología, donde obviamente es CONACYT el que va a estar, el que tiene que estar, le corresponde por ley estar al frente, pero donde, bueno, las comunidades de Ciencia, Tecnología e Innovación también van a contribuir en este proceso liderado por CONACYT, ¿no? Queda un punto que queda pendiente, que lo quise poner en la agenda porque no nos debemos olvidar, lo comentábamos el año pasado, pues en algún momento se va a venir la reforma fiscal, no es de las primeras que anunciaron, pero sin embargo yo creo que en cualquier momento va a llegar, y tenemos que pensar, si queremos más inversión en ciencia, tecnología e innovación, tenemos que pensar en de dónde van a salir esos recursos, y entonces lo quise poner, aunque más no sea para que acordemos de que ese es un tema al que le tenemos que dedicar una atención. Todavía no traigo propuestas, ¿no? Y unas palabras sobre el tema del Fondo de Hidrocarburos y los derechos que se estuvo trabajando a fin de año y los cambios que hubo. La siguiente, por favor. ¿Qué es el foro? La siguiente. Bueno, el foro es un organismo pues interesante, es un órgano, se define como un órgano coadyuvante de las actividades del Estado en ciencia, tecnología e innovación, y a la vez es una organización de ciencia, tecnología e innovación. El foro existe por la Ley de Ciencia y Tecnología, donde se plantea que se debe crear esa voz de las comunidades de ciencia, tecnología e innovación, y estamos incluidos también en la Ley Orgánica de CONACYT y en el Estatuto Orgánico de CONACYT. Hay otros espacios en las leyes en las cuales también se plantean las actividades del foro, como la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, y en la Ley de Asociaciones Público-Privadas también hay una referencia a una participación del foro en la evaluación de los proyectos científicos y tecnológicos. Y bueno, el foro como asociación civil también tiene sus propios estatutos para poder cumplir las funciones que la ley nos plantea. La siguiente, por favor. El siguiente. El foro es, como decía, es la expresión de las comunidades. Eso de decir que es la expresión de las comunidades de ciencia, tecnología e innovación, pues es algo difícil, porque uno tiene que, bueno, ¿quiénes son las comunidades? ¿Cuántas comunidades hay? No hay una comunidad solo científica, ni una comunidad tecnológica, ni una sola comunidad de innovación, hay muchas. Algunas están organizadas socialmente, otras no están organizadas. Entonces, bueno, decir que representamos a las comunidades es un gran reto y estamos en ese proceso. Hemos avanzado, el foro ya tiene 10 años, se ha ido avanzando en entender cómo hacer para representar a estas comunidades, pero bueno, todavía no tenemos todavía espacios de mejora, como es el devolverle a las comunidades lo que las comunidades nos manifiestan. Entonces, todavía estamos en ese proceso en el cual tenemos que avanzar un poco, avanzar más en tratar de expresar a la voz de las comunidades como beneficiarios de las políticas y las comunidades como agentes fundamentales cuando se está tratando de diseñar una política pública, en este caso lo que nos toca en ciencia, tecnología e innovación. La siguiente, por favor. Entonces el foro tiene como objeto expresar a la comunidad de ciencia, tecnología e innovación. Hay un conjunto de funciones básicas, que es asesoría en programación, o sea, asesoría en el diseño de políticas, asesoría en presupuestación, y sí, que es contribuir a definir el presupuesto de CONACYT, y en Ciencia, Tecnología e Innovación tuvimos mucha interacción con el Senado y la Cámara de Diputados a fin de año justamente en esta función. Y también nos toca como función hacer evaluación de políticas, y se han hecho evaluación de muchos instrumentos de política a lo largo de la vida del foro, ¿no? Y bueno, este es el proceso que nos lleva a participar en la construcción de la política pública en ciencia, tecnología e innovación. La siguiente, por favor. El objetivo final, cuando uno piensa política pública en ciencia, tecnología e innovación, no es solo para que opere mejor el sector de ciencia, tecnología e innovación. Al fin lo que buscamos es el desarrollo económico y social inclusivo. Pero para lograr ese objetivo de largo plazo o de mediano plazo, tal vez mejor, de lograr ese desarrollo económico y social inclusivo en el país, tenemos que mejorar la competitividad del sector productivo, porque se tienen que generar recursos, y tenemos que ir mejorando paulatinamente el bienestar social e ir satisfaciendo las necesidades de la población, ¿no? Hay que desarrollar innovaciones inclusivas, hay que producir
por el sector productivo viene basados en esas innovaciones inclusivas, y hay que buscar políticas públicas que incluyan para el bienestar social de nuestra población, ¿no? Y bueno, para construir esta política pública, sin duda, solo es posible si se escucha la voz de las comunidades, de los sectores beneficiarios. Y bueno, las comunidades y los sectores beneficiarios tenemos que aprender también a expresarnos y a dar y a plantear propuestas que sean también útiles para los que diseñan esta política pública. Siguiente, por favor. Bueno, la mesa directiva del foro es una mesa que, al representar a las comunidades de ciencia, tecnología e innovación, incluye instituciones y organizaciones de la ciencia, del ámbito de la ciencia, la tecnología y la innovación. Entonces tenemos instituciones de educación superior y de investigación, tenemos a NUIES, que es la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, está el Instituto Politécnico Nacional, la UNAM, el CINVESTAP. Hay un conjunto de academias que forman parte de la mesa directiva del foro: la Academia Mexicana de Ciencias, la Academia Nacional de Medicina, la Academia de Ingeniería, la Academia Mexicana de Historia, la Academia Mexicana de la Lengua, el Consejo Mexicano de las Ciencias Sociales. La siguiente, por favor. Tenemos el sector empresarial, está CONCAMIN, Canacintra, Coparmex, el Consejo Nacional Agropecuario. Está también la Asociación Mexicana de ADIAT, la Asociación Mexicana de Directivos de Investigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico. Del ámbito de las entidades federativas tenemos a la Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología, la Red NACECIT. Tenemos también 3 representantes electos por los miembros del Sistema Nacional de Investigadores, que representan a 3 grandes áreas de conocimiento, y está pendiente todavía la designación de, hay una silla en el foro consultivo para el Sistema Nacional de Centros Públicos de CONACYT. Ya por la ley está esa silla, pero todavía está pendiente la designación de su representante. La siguiente, por favor. Bueno, todos sabemos que hay una baja inversión en ciencia, tecnología e innovación, porque bueno, es algo que se viene discutiendo ya hace meses. El presidente planteó y reconoció la baja inversión que se viene haciendo, no de ahora, de la vida, digo. No es justo ni siquiera asociarlo con un sexenio u otro, con un partido político u otro. O sea, en México, en general, a lo largo de la vida, se le han dedicado pocos recursos a la ciencia, la tecnología y la inversión. No se la ha visto como una inversión, se la ha visto como un gasto. Y en la pelea con otros sectores que también demandan, porque bueno, el país tiene muchas demandas apremiantes, pues no hemos logrado como sector vender de que es una inversión que puede redituar mucho al país, ¿no? La evidencia internacional, sin embargo, muestra que aumentar el esfuerzo de inversión en ciencia, tecnología e innovación puede contribuir a elevar la productividad, puede transformar el patrón de especialización también, tanto productiva como de comercio exterior. Y de esa forma pueden mejorar la competitividad, el nivel y la calidad de los empleos, generar empleos más remunerados, y puede contribuir también a mejorar la distribución del ingreso. La siguiente, por favor. Ahora, ¿qué tanto el que aumente o disminuya, o sea, las variaciones en la inversión en ciencia, tecnología e innovación, qué tanto la composición de la inversión en esto, o sea, en qué se invierte, en qué programa se invierte en ciencia, tecnología e innovación, y los instrumentos específicos que se emplean dan resultados, ¿no? Y los instrumentos específicos, estoy pensando, bueno, en los fondos sectoriales y mixtos, en el programa de estímulos a la innovación, en los estímulos fiscales a la I+D cuando estaban vigentes, ¿no? Entonces, bueno, hicimos un primer ejercicio a finales del año, en los 2 últimos meses del año, tratando de evaluar las relaciones a lo largo del tiempo entre el gasto federal en ciencia y tecnología y el Producto Interno Bruto y la productividad de la economía a nivel agregado. Tratamos de identificar los efectos también del gasto en investigación y desarrollo experimental privado a nivel sectorial sobre el valor agregado y el empleo, tratando de explorar los instrumentos de política que inducen un mayor esfuerzo privado, porque pues la idea de muchos de los instrumentos de la política, particularmente de la política de innovación, es que si el Estado pone un peso, bueno, ¿cuánto es lo que va a poner el sector privado? Entonces eso se le llama aditividad, ¿no? Bueno, pero eso es lo que se busca, no es que se busca que el sector público haga todo el gasto, particularmente el asociado con innovación. Lo que se espera es que el sector público ponga la semilla para que el sector privado reaccione y contribuya, como comentábamos hace un rato, contribuya también incrementando el esfuerzo privado, ¿no?
Siguiente. Y bueno, ahora nada más voy a mencionar algo. Hicimos un ejercicio muy de aproximación. Estos estudios en 2 meses no se hacen a profundidad, pero quisimos ver un poco cuáles eran esos resultados, ¿no? Bueno, fue una metodología desde la economía, un análisis econométrico a partir de una serie de tiempo, porque hay datos del gasto federal en ciencia y tecnología desde el año 70, por tanto se puede hacer un análisis de largo plazo. Y lo que se hizo fue tratar de ver cómo ha evolucionado a largo plazo el gasto federal en ciencia y tecnología y qué relación ha tenido con el Producto Interno Bruto. El análisis se hizo a nivel del Producto Interno Bruto per cápita. Bueno, para darles resultados muy gruesos, lo que encontramos fue que un 1% de incremento en el gasto federal en ciencia y tecnología per cápita a lo largo del tiempo se asocia con un incremento del 0.58% del Producto Interno Bruto per cápita y se asocia con un 0.37% de la inversión total. O sea, si uno lo pusiera en números para hacerlo sencillo, porque estoy hablando de economía, yo soy economista, entonces bueno, pero no me da tiempo para hacer toda la explicación. Pero si el gasto federal per cápita en ciencia y tecnología del 2012 fue de 507 pesos, ¿sí?, moneda nacional, y el PIB per cápita en el 2012 fue de 129.723 pesos anual el PIB per cápita. Si el gasto federal se incrementara en 1%, se incrementaría, digamos, en 5 pesos, y eso llevaría, uno espera que induzca, un incremento del Producto Interno Bruto per cápita de 752 pesos. O sea, 5 pesos en gasto federal se asocian con un incremento del Producto Interno Bruto per cápita de 752 y un incremento de la inversión total de 101 pesos. O sea, estamos diciendo que hay un efecto multiplicador muy grande. No puedo poner las manos en el fuego de que cada peso que se pone en el gasto federal en ciencia y tecnología va a generar ese incremento. Estos son estudios de largo plazo, donde se analizan tendencias, donde hay otros factores que también inciden. Pero este estudio lo que nos está mostrando es que hay efectos multiplicadores del gasto federal en ciencia y tecnología que nos permiten justificar incrementos del gasto, porque en el largo plazo vamos a obtener los resultados que queremos, porque en realidad lo que queremos es que el PIB per cápita aumente, porque eso significa que la población va a vivir mejor. Siguiente, por favor. Creo que ya sobre este punto... Siguiente, por favor. Bueno, también se esperan efectos en la productividad del trabajo. Nosotros el año pasado discutíamos con senadores y con diputados que se requería, para el famoso 1% que queremos llegar, en el 2018, se requería que el gasto federal en ciencia y tecnología aumentara un 11.6% anual. Nuestras estimaciones, este año no está aumentando exactamente de esa forma, pero nosotros este incremento en el gasto federal en ciencia y tecnología per cápita se asociaría también con un incremento del 1.72% de la productividad del trabajo. Si algo ha estado destacado en la reunión que hubo hace una semana o 2 semanas en el Foro México, ¿sí?, todo el problema, todos los organismos internacionales destacaron los problemas que tenemos con la productividad en México, las brechas de productividad que tenemos respecto a Estados Unidos, brechas hacia abajo, o sea, estamos por abajo de los niveles de productividad, pues las estimaciones muestran de que sí, la inversión en ciencia y tecnología puede contribuir a incrementar la productividad. No sería el único elemento, pero haría una contribución en esa dirección. La siguiente, por favor. Bueno, la siguiente para no dedicarme tanto más a esto. Nada más sobre ese punto, ahorita voy a estar. Sobre ese punto nada más quiero destacar es que el estudio también, la primera aproximación que hicimos nos muestra que no es lo mismo poner el dinero en el programa de estímulos a la innovación que ponerlo en Finova o ponerlo, entonces sí se requiere ir un poquito más profundamente en cuál es la canasta, o sea, el policy mix se llama a nivel internacional, o sea, en qué combinación de instrumentos serían los más apropiados para que el efecto fuera más eficiente, ¿no? Y ese es algo sobre el cual hay que seguir trabajando. Nuestro ejercicio fue para levantar temas, ¿no? Sobre las demandas de las comunidades. Estuvimos revisando un poco cuáles son algunas de las demandas de las comunidades que están relacionadas con el poder legislativo, ¿no? Por ejemplo, una demanda que ya tiene mucho tiempo se asocia con los procedimientos existentes
para la importación de artículos para la investigación científica. En este momento hay muchas dificultades para la importación de los artículos para la investigación científica porque no se les da un trato especial. ¿Y qué es lo que nos pasa? Bueno, en la investigación científica es necesario adquirir en el extranjero muestras, especímenes biológicos, reactivos, instrumental, aparatos. Pero bueno, cuando una investigación está en marcha, es un proyecto de 3 años, si se pasa 1 año y medio el equipo antes que pueda entrar y llegar al grupo de investigación, obviamente los resultados de la investigación van a estar marcados por ese atraso. Hay especímenes biológicos que, bueno, que tienen un periodo de vida. Y entonces cuando se quedan trancados en la aduana, eso ya ni siquiera sirven, ¿sí? Entonces hay un problema serio en esa dirección, o sea, los procedimientos necesitamos procedimientos para facilitar la importación de artículos científicos para la investigación científica y la demanda de la comunidad es que no se los taxe, que no haya impuestos a estos productos, a estos artículos que se importan y facilitar los procedimientos aduanales para que no se mueran los bichitos que se están importando, ¿no? Entonces, bueno, esa es una gran demanda del área científica de la comunidad. Siguiente, por favor. Ya presentamos el año pasado la propuesta de un modelo de incentivos fiscales para promover la investigación y el desarrollo tecnológico. Este es un tema que estuvo incluido en la Agenda Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación que se presentó al Senado y a los diputados el año pasado. Tuvimos incentivos hasta el 2009, por distintos motivos esos incentivos dejaron de operar y es una demanda del sector empresarial, particularmente del sector empresarial que realiza actividades de investigación y desarrollo tecnológico, tener nuevamente incentivos fiscales. Nosotros en el foro consultivo se hizo desde el año pasado, a principios del año, bueno, se hizo una propuesta de un paquete, le llamamos modelo porque pensamos que no es solo un tipo de incentivos, sino es un conjunto de incentivos lo que sería apropiado instrumentar. Uno tenía que ver, lo conversábamos hace unos minutos, tenía que ver con la creación de nuevos centros de investigación y desarrollo tecnológico para atraer justamente a empresas muchas que están acá haciendo actividades de manufactura, pero teniendo incentivos para la creación de nuevos centros de investigación y desarrollo tecnológico, se podría atraer a esas empresas para que no solo hagan manufactura en México, sino que para que también instalen sus centros, inicialmente sus centros técnicos en México. Otro de las propuestas de incentivos en este modelo serían proyectos de ampliación de infraestructura existente en otros centros, en centros ya existentes, e incremento de actividades de investigación y desarrollo tecnológico. Otro sería renovación de equipo de centros también existentes. El segundo tendría que ver con la propuesta que había hasta el 2009 operando como incentivo, el segundo, ¿no? El tercero es renovar equipo, el cuarto es incorporar doctores y maestros, pero de ramas muy específicas, científicas, y de las ingenierías a las actividades de investigación y desarrollo tecnológico en las empresas. Incluso este incentivo lo pensamos como algo que por cada peso que pusiera la empresa obtuviera 2 pesos de deducción, como realmente un incentivo que incentivara mucho más que el 30% de los otros esquemas, ¿no? Y otro incentivo es para la creación de nuevas empresas de alta tecnología. Esa es una propuesta que está sobre la mesa, obviamente abierta a la discusión, pueden surgir aportaciones, transformaciones, o sea, es un tema que está abierto a la discusión, que lo que debemos dejar, de hecho ya se presentó el año pasado, pero no había los tiempos como para empezar a pensar en algo que modificara luego la ley de ingresos. La siguiente, por favor. También el año pasado se presentó, incluso se le presentó a la transición, en el paquete que se presentó a la transición, el foro aportó lo de los estímulos, estudios sobre el gasto también, y esta otra propuesta de una agencia mexicana de innovación que también estuvo incluida en la Agencia Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Esto surgió un poco de la comparación y del análisis de la experiencia de muchos otros países exitosos, donde crearon estas agencias muy flexibles para gestionar programas y fondos públicos exclusivamente para la innovación. No se dedican al diseño, ¿sí?, sino que se dedican específicamente a la implementación. Se eliminan problemas de agencia que tiene cuando uno combina el diseño con la operación de los programas, ¿no?
Agencia Mexicana de Innovación es uno de los temas, obviamente, para discutir con Enrique Cabrero. Obviamente no es una propuesta que estaba el año pasado, que se hizo el año pasado, pero que entraría dentro de un paquete más amplio de repensarnos, si es que nos vamos a repensar. La siguiente. Pero quería ponerlo porque, bueno, ya estaba en la discusión de la comunidad y me pareció importante no olvidar que es un tema que está ahí sobre la mesa. El tema de la federalización de la ciencia, la tecnología y la innovación es otro tema que es una demanda que viene sobre todo de las entidades federativas, es el reconocer que hay distintos tipos de problemas y de sectores estratégicos y de capacidades a nivel nacional y a nivel de las entidades federativas. Las entidades federativas tienen problemas específicos, tienen vocaciones específicas también y han desarrollado ciertas capacidades, unas de una forma y otras en otra dirección, y es como reconocemos la diversidad y los apoyamos para que puedan fortalecerse, para que se fortalezcan las capacidades a nivel regional, no solo científicas y tecnológicas, sino también para el diseño de políticas regionales. Yo creo que eso va muy en línea con los planteos de Enrique Cabrero en la toma de posesión y obviamente también con los planteos del presidente, como se mencionó en uno de los puntos sobre los cuales planteó que debía orientarse la dirección de CONACYT. Siguiente. Ya lo mencioné, la necesidad de articular las dos dimensiones. Ahora no es que estamos planteando, pues nos vamos solo a lo regional y solo tenemos que fortalecer políticas regionales. Necesitamos obviamente articular las políticas regionales orientadas a sus vocaciones con la política nacional de ciencia, tecnología e innovación, y el gran reto es cómo construimos esa capacidad de coordinar, de coordinación entre las políticas regionales y las políticas nacionales. Siguiente. Está también pendiente la ley del sistema de centros públicos. Ese es un tema que todavía está, ahí se establece que los centros públicos, ya la ley de ciencia y tecnología menciona que los centros públicos integrarán el Sistema Nacional de Centros Públicos como un órgano colegiado y que los centros públicos se regirán por la ley orgánica de dicho sistema. La ley aún no ha sido publicada y bueno, es necesario avanzar y yo diría que en este año, si se pudiera concretarlo, la ley del sistema de centros públicos, tomando en cuenta pues la diversidad institucional de los centros públicos, porque no son solo los centros públicos CONACYT, sino que tenemos ya varios centros públicos sectorizados que, bueno, tienen que ser incorporados en esa definición de la ley de sistema de centros públicos. Siguiente. El tema de la gobernanza lo quise poner siguiente sobre la mesa. Es un tema que también está pendiente a cómo se van a plantear o se va a repensar un poco cómo se establecen las relaciones. Cada vez más la ciencia y la tecnología es transversal y por tanto las políticas de ciencia y tecnología e innovación cruzan a casi todas las secretarías de Estado y por tanto a todas las políticas sectoriales. Tenemos una ley de ciencia y tecnología que, más allá de las críticas que podamos hacer, es una ley moderna a nivel internacional porque reconoce esa transversalidad y reconoce la necesidad de construir política pública con una participación de las comunidades. O sea, lo que nos toca es hacerla operar, introducirle las modificaciones para aquellos elementos que dificultan la toma de decisiones, y una toma de decisiones que es difícil por muchas cosas, porque los agentes tienen distintas visiones sobre cómo interpretar incluso la ley, porque el marco jurídico institucional que incluye al presidente en el máximo órgano, que es el Consejo General de Ciencia y Tecnología o de Desarrollo Científico y Tecnológico, pues no ha operado. Y es una gran demanda de la comunidad de que opere este Consejo General. El que no ha operado no quiere decir que no va a operar este año. Ya tenemos que ponernos en la dirección de tener una primera reunión del Consejo General. Le tocan, de acuerdo a la ley, 2 reuniones al año, que además está especificado qué es lo que tiene que hacer cada una de esas reuniones. Yo pensaría que ya nos vamos a poner en esa dirección. Pero pues este tema de la gobernanza yo creo que es un tema de acuerdo a lo que planteó el doctor Enrique Cabrero en su toma de posesión. Yo me imagino que esto va a ser una de las cosas que van a estar sobre la mesa y por tanto pues no me corresponde a mí hacer en este momento propuesta, sino levantar. Ese es un tema en el cual también hay una demanda de la comunidad. Siguiente, por favor. Ya lo mencioné. Entonces, sobre el Programa Especial de Ciencia y Tecnología, nuevamente, es por ley siguiente, le toca a CONACYT dirigir
el diseño del Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación, de acuerdo a los cambios en la Ley de Ciencia y Tecnología del 28 de enero del 2011. El nuevo PECITI tiene que ser un PECITI a 25 años, se incluyó esta visión de largo plazo y de proyección a 25 años, con una actualización cada 3 años, porque uno obviamente no puede hacer solo un plan a 25 años. Y bueno, tenemos que empezar a pensar en esa dirección, en qué etapas tiene que haber en la evolución, con resultados medibles, para que podamos realmente decir hemos avanzado y por tanto estamos en condiciones de movernos hacia una siguiente etapa, el pensar en grandes objetivos nacionales, porque estamos pensando en el largo plazo, y bueno, obviamente es CONACYT el que tiene el liderazgo y le toca a la comunidad apoyar a CONACYT en lo que CONACYT nos abra los espacios para poder apoyar en el proceso de diseño de este PECITI a 25 años, que es un gran reto porque es la primera vez que vamos a hacer un programa de largo plazo. Ya estoy terminando. Este es un tema que conversamos con el diputado Tello el año pasado, que lo que les decía de la reforma fiscal, no tengo avances, pero no quería dejar de ponerlo sobre la mesa porque pues sí es algo importante, tenemos que adelantarnos, no podemos ser reactivos a las propuestas que van apareciendo o que va presentando la Secretaría de Hacienda, tenemos que adelantarnos a lo que sabemos que se va a presentar para tener nosotros ya unas propuestas que puedan ser suficientemente robustas para poder ser discutidas y aprobadas. Siguiente, por favor. Y finalmente, sobre la ley de derechos en relación al Fondo de Hidrocarburos. Bueno, el año pasado hubo una gran discusión al respecto. En la ley de ingresos primero se introdujo esto de que se introdujo el párrafo ese que por un monto de 5.000 millones de pesos se podrían utilizar por el Ejecutivo. El Senado se movió muy rápidamente, la Comisión de Ciencia y Tecnología, y bueno, pues logró hacer una modificación en la redacción de ese párrafo para que esos 5.000 millones de pesos se operaran a través del ramo 38, lo cual permitió de que quedaran esos recursos del derecho, quedaran en ciencia, tecnología e innovación. Creo que fue un gran éxito del Senado y la rapidez con que se movió, ¿no? Persiste un problema en la redacción aprobada del artículo porque, o sea, en la redacción del artículo dice que se autoriza el uso de los recursos disponibles y no de los ingresos adicionales. Eso significa que si hoy Hacienda decide, podría ir y tomar de los fondos que hay en este momento, ¿no? Bueno, nosotros estábamos un poquito con esa preocupación por la forma de la redacción y sobre todo porque hay 5.200 millones de pesos de proyectos evaluados que están en proceso de formalización, que bueno, los fondos están todavía en el fondo, los recursos están en el fondo porque todavía no se han formalizado estos proyectos y sí nos preocupaba un poquito y por eso quisimos levantar este tema. Y bueno, esto, perdón que me extendí un poquito de más, pero bueno, estos eran un poco los temas que quería compartir con ustedes, empezando este año, y creo que va a ser un año fructífero de mucha interacción entre todos los que estamos aquí presentes. Gracias. Muchas gracias a la doctora Gabriela Dutrenit. Interesantes, pero sobre todo importantes sus conceptos aquí vertidos, doctora. Muchísimas gracias. Si me lo permiten, quisiera cederle el uso de la voz a continuación y agradecerle nuevamente acompañarnos, Rubén. Muchísimas gracias. Quisiera hacerle el uso de la voz al diputado Rubén Benjamín Félix Hayes, presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología en la Cámara de Diputados. Muchas gracias, senador. Bueno, pues antes que nada, quiero agradecer a la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado, a su presidente, por esta invitación a esta reunión. Y bueno, pues felicitar a la doctora Gabriela Dutrenit por su excelente presentación que nos acaba de dar y aprovechar aquí la presencia, por supuesto, de ahora del nuevo director del CONACYT, del doctor Enrique Cabreros, por el cual quiero manifestarle que la comisión allá en la Cámara de Diputados recibió con mucho agrado esta designación, porque sabemos de la trayectoria, de los antecedentes, y eso viene a fortalecer el plan que el presidente Enrique Peña Nieto tiene para este tema. Y bueno, pues queda evidente que solamente trabajando en coordinación, en
unidad, por supuesto, los diferentes actores, se va a poder lograr el objetivo de llegar al 1% del PIB en inversión de ciencia y tecnología. No está fácil, de hecho está muy difícil, lo platicábamos, doctor, precisamente por la capacidad de absorción que tiene el sector, pero yo creo que el reto ahí está, y en lo que a nosotros nos corresponde, quiero que cuente con nosotros. Aprovecho la buena relación que tenemos con los compañeros senadores para impulsar el tema de ciencia y tecnología en México. Y con respecto al tema del fondo de los hidrocarburos, a mí me gustaría darle seguimiento porque todavía no me queda muy claro. No me queda muy claro cómo se va a operar. Hay ahí algunas confusiones con respecto a cómo quedó etiquetado y cómo pudiera Hacienda interpretar cómo quedó en la ley de ingresos. Entonces yo aprovecho esta convocatoria de aquí de Alejandro para que la próxima semana pudiéramos platicar con Hacienda y de una vez por todas vamos definiendo de qué se trata para no andar especulando. Por su atención, muchas gracias. Gracias, diputado Rubén Félix. Y bueno, sin más preámbulo, quisiera cederle el uso de la palabra a quien ha sido designado para encabezar los esfuerzos, la línea que la ciencia y la tecnología va a seguir en nuestro país. Doctor Enrique Cabrero, director general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, por favor. Muy buenos días, muchas gracias, senador Tello, muchas gracias, señores senadores, Gabriela, señor diputado, muchas gracias por la invitación. Antes que nada, para mí pues es de enorme importancia este primer encuentro, porque sin duda pues el CONACYT difícilmente podría articular y conducir la política de ciencia y tecnología e innovación del país sin el concurso de muchos otros actores y particularmente los legisladores, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, pues son elementos sin duda cruciales, estratégicos para los cambios que deberemos de promover en el sector de ciencia, tecnología e innovación. Entonces, bueno, pues por ello les agradezco mucho la invitación y este primer encuentro. Realmente en este momento para mí es mucho más importante escuchar el punto de vista y los diagnósticos que han venido haciendo los diversos actores participantes en el sector para poder ir integrando estos elementos en un diagnóstico de partida. Yo sin duda he venido también trabajando en eso, pero creo que es muy importante escuchar a todos los actores. Uno de las dificultades que se presentan, y así lo mencionábamos el día de nuestra toma de protesta con el señor presidente, sin duda el incrementar los recursos para llegar al anhelado 1% del PIB en nuestro país es una condición necesaria muy importante. Y qué bueno que estamos todos orientados a eso y qué bueno que el presupuesto ya tiene un incremento que se orienta a cubrir este compromiso. Sin embargo, al ser una condición necesaria, pues no es suficiente. Hay otros asuntos que nos van a tener que ocupar y en el muy corto plazo. Uno de ellos es justamente que estamos en un sector de política pública donde se ha ampliado el número de participantes, el número de actores interesados en promover esta política. Están los grupos académicos, científicos, evidentemente, los grupos de tecnólogos, los grupos empresariales también, y una serie de agrupaciones específicas, academias, asociaciones,
y por lo tanto tenemos una red de política pública muy amplia. Si entendemos por red de política pública, pues todos aquellos actores interesados en el tema que vamos a estar interactuando para definir la orientación de la política y para establecer una visión cooperativa, sumando esfuerzos y pudiendo así llegar a los objetivos del sector. Esta red de actores da la impresión que ha estado muy en contacto. Yo, desde un centro público de investigación, también era parte de esta red en esa calidad, y que hemos estado en contacto desde hace ya unos años más intensamente, pero creo que todavía no hemos logrado realmente articular los esfuerzos. Creo que todavía adolecemos de una parte natural del proceso de maduración de toda red de política pública, que es entre los actores identificarse, conocerse, entender cuáles son las expectativas de cada uno y ponernos de acuerdo, donde evidentemente pues no necesariamente los actores o cada uno de los actores puede optimizar sus preferencias y sus deseos y su orientación sobre el tema, sino que tenemos que tener un ajuste mutuo, una adaptación entre todos y llegar a un punto de equilibrio donde los grupos científicos, digamos, más tradicionales, duros, por así decirlo, al igual en el otro extremo que los grupos empresariales, puedan estar sentados en la misma mesa y podamos entonces entender cuál es el papel que cada uno de los diferentes grupos tiene en este sector y por lo tanto que eso se traduzca en un menú, en un repertorio de instrumentos de intervención de política pública que puedan atender las necesidades de todo el sector, pero además integrarse en una orientación pues con una finalidad común y realmente con un alineamiento, digamos, de todos los esfuerzos que haga cada uno de ellos. Yo creo que ese es un reto muy importante y en el que vamos a trabajar mucho desde ahora, dialogando mucho con todas las comunidades y pues estableciendo más o menos los parámetros comunes y empezar a orientar las acciones en ese sentido. Esto no es partir de cero, hay trabajos muy importantes que se han venido haciendo. Hago referencia particularmente al documento hacia una política científica, tecnológica y de innovación, que fue un esfuerzo donde participaron prácticamente todos los actores involucrados en este sector y que creo que ese documento fue una coordinación a partir de la iniciativa del rector José Narro de la UNAM y de pues todas estas asociaciones y agrupaciones. Yo creo que ese es un documento de base que debe de inspirar el trabajo que vayamos haciendo todos nosotros. Entonces, esa es una tarea a la cual nos vamos a dedicar los próximos meses, a dialogar y hablar con todos los miembros de la comunidad para ir encontrando los referentes comunes y aquellos puntos, digamos, de tensión que normalmente en cada comunidad de política pública se generan para empezar a ver cómo podemos llegar a un acuerdo en todo ello. Entonces, bueno, esa es una parte, uno de los retos principales. Un segundo reto que yo también veo y me brinca muy rápido son las propias capacidades del CONACYT. El CONACYT es una institución muy noble que ha hecho una labor muy importante a lo largo de toda su vida y sin duda este nuevo escenario está obligando a CONACYT a reconvertirse, a rediseñarse, a replantearse. Normalmente las instituciones van grabando lo que es su génesis y su historia. CONACYT es una institución que comenzó otorgando becas y pues la naturaleza de una institución que otorga becas es pues instalar una oficina y esperar a que vengan los demandantes a solicitar una beca, se hace la
revisión, se integra un comité, se otorgan las becas. Y esta cultura, digamos, ha permeado mucho lo que ha sido la historia de CONACYT, y esto le ha permitido pues avanzar mucho en todas sus labores, que ya no son solo las becas, evidentemente pues es todo el conjunto de programas de financiamiento a la ciencia, a la tecnología, a la coinversión con las empresas en proyectos. Sin embargo, todavía es una institución que está más bien receptiva a las demandas que se generen. El problema de esto es que tenemos que reconvertir muy rápido al CONACYT en una institución que fabrique las demandas, que produzca las demandas, que coadyuve a diseñar mucho más, rediseñarse a sí misma a partir de las necesidades del sector, ¿sí? No pretender, digamos, que las necesidades del sector se van moldeando a la manera como se comporta la institución y al diseño de los programas y las reglas de operación que tiene la institución, sino realmente tenemos que reorganizar a toda la institución a partir de las necesidades del sector. Eso se dice fácil aquí en una mesa, charlando entre gente preocupada por el tema, pero todos sabemos que modificar la esencia profunda de las instituciones es algo complicado. Es un CONACYT que debe volcarse hacia afuera, que debe de identificar mejor las demandas y que debe coadyuvar desde la formulación de las demandas a que éstas vayan en el sentido de la política pública, de lo que todos queremos, que hacia donde vaya la política pública. Entonces, bueno, esa también es una tarea a la que nos tendremos que abocar en el muy corto plazo, a pues ir emprendiendo una serie de ajustes a la propia institución, a los programas. Desde fuera, los usuarios, sean estos académicos, empresarios o algunas otras instancias del mismo gobierno o de otros gobiernos estatales, municipales, se observa y se percibe todavía a una institución que muy lentamente a veces responde a estas demandas. Entonces necesitamos hacer un gran esfuerzo en ese sentido. Un tercer reto al que yo quisiera hacer referencia es a todo el paquete de reformas y de cambios en el sistema de regulación de este sector. Y bueno, esto está dicho por todos lados, yo simplemente lo quisiera plantear en términos más permeados por la idea de la economía del conocimiento. Todos hablamos, todos hacemos referencia al tema de la economía del conocimiento. La verdad es que el concepto de la economía del conocimiento es un concepto al que le tenemos que dar muchas vueltas. Cuando hablamos de la economía del conocimiento estamos hablando de que el conocimiento, las ideas y los patentes y los procesos adquieren un valor estratégico para el conjunto de la economía, se convierten en un bien escaso, altamente valorizado y que genera el elemento central de la competencia entre las economías del mundo, ¿sí? Y yo creo que si no internalizamos bien este concepto, pues evidentemente nos quedamos en justamente esta visión de que pues mientras más recursos tengamos en ciencia, tecnología e innovación, pues más adentro estamos en la economía del conocimiento. Esto no es tan mecánico. La economía del conocimiento pasa no solo por el nivel de inversión que se haga en el sector, sino también pasa por la lógica que empieza a permear a la economía de un país, donde su factor que hace la diferencia con otras naciones y con otras economías del mundo es justamente una mayor capacidad para generar ideas, patentes, procesos que le dan una ventaja a los sistemas de producción, que generan una mayor productividad, como ya nos lo mostraba Gabriela muy claramente, y que entonces van transformando la esencia misma de la economía.
Sin embargo, para que haya una economía del conocimiento es necesario que exista un mercado del conocimiento, por más raro y por más extraño que sea el concepto. Es un mercado del conocimiento que permita el flujo, la comercialización y la valoración de las ideas y de las patentes de los procesos. Porque sin esos mecanismos de mercado, entonces realmente estamos simulando una economía del conocimiento, pero no estamos basándonos en un mercado de intercambio de bienes públicos y privados que están representados en este conocimiento. Dicho de otra manera, si no quitamos las barreras para que fluya un mercado del conocimiento, entonces no vamos a lograr realmente entrar en una economía del conocimiento. ¿Cuáles son las barreras que hay que derribar? Bueno, pues hay muchas barreras en el sector. Estamos normados de muchas maneras como organismos de otra naturaleza y eso dificulta el flujo del mercado del conocimiento. Por decir algo, instituciones académicas que no han podido internalizar el beneficio de la generación de recursos adicionales por entrar a este proceso de la economía del conocimiento, investigadores que no han valorado todavía el hecho de que contribuir a estos procesos de innovación puede generar beneficios para la institución, para el grupo, para el equipamiento, para el mismo nivel de vida de los propios investigadores. Instituciones empresariales que en una primera etapa posiblemente no veían en esto la oportunidad que hoy comienzan a ver. Los recursos para innovación no son recursos simplemente para ser, por decirlo de alguna manera, ordeñados por el sector empresarial, sino que son recursos que deben de ser internalizados en los procesos, en la orientación y en la vocación de las propias empresas y por lo tanto deben venir acompañados de inversión propia de las empresas. Yo recuerdo que en los primeros esfuerzos de estímulos fiscales justamente se hicieron algunos estudios, uno de ellos por un colega del CIDE, Kurt Unger, quien mostraba justamente que no se observaba claramente la aditividad de esos recursos, ¿no? Llegaban recursos en manera de estímulos fiscales y entonces la empresa sustituía lo que ella estaba invirtiendo en innovación por estos recursos nuevos, pero no los adicionaba. Entonces, creo que este tipo de programas, como también lo mencionaba muy bien Gabriela, pues debemos de cuidar que efectivamente incentiven correctamente a las empresas para sumarse a un esfuerzo de inversión en el sector. Y por otra parte, bueno, centros públicos de investigación o instituciones académicas que no están acostumbradas a interactuar con los grupos, con los sector empresarial y que evidentemente entonces tienen muchos problemas para después ordenar incluso internamente los beneficios que pueda tener esta interacción. Entonces, este efecto multiplicado que genera la inversión en ciencia, tecnología e innovación es un efecto cuyo nivel multiplicador, por así decirlo, va a depender mucho de que realmente seamos capaces de quitar las barreras que hoy están obstaculizando, que fluya más rápido el proceso y que haya una más beneficiosa interacción entre empresas y grupos académicos. Un estudio que recientemente había participado yo con un grupo de colegas en el CIDE sobre vinculación, muestra que seguimos muy lejos de donde deberíamos estar. Se aplicó una encuesta en algo así como 500 instituciones de educación superior o centros públicos de investigación
Y uno de los primeros problemas que tuvieron los encuestadores es que no daban con la oficina de vinculación, ¿sí? Entonces, si los encuestadores no dan con la oficina de vinculación de las empresas o con los responsables de vinculación, perdón, de las instituciones de educación superior, o dar con los responsables, pues eso ya nos habla de que difícilmente una empresa va a poder establecer un contacto con las instituciones académicas. En fin, tenemos un largo trayecto en ese sentido. En ese marco, la Ley Orgánica de Centros Públicos de Investigación pues será efectivamente una de las iniciativas que muy pronto, yo estoy de acuerdo con lo que ya se dijo, que muy pronto habría que estar discutiendo en el legislativo, porque de lo que trata esa ley es simplemente aterrizar un poco más lo que ya la Ley de Ciencia y Tecnología planteaba, que es una autonomía académica y de gestión de los centros públicos de investigación. No puede haber un grupo de investigación que responda a las necesidades de un sector económico dinámico y que lo pueda hacer observando muchas normas que le dificultan esa reacción oportuna. Entonces tenemos que liberar más a las instituciones académicas y a los centros públicos de investigación para que estos puedan encontrar una dinámica en sintonía con las necesidades del sector empresarial. Entonces, bueno, todo este asunto, digamos, de lo que son las normas, las reglas del sector, tenemos efectivamente que llegar muy rápido a un paquete de propuestas de reforma junto con todos los miembros del sector que será muy necesario para poder continuar en este sexenio, y que mientras más rápido lo hagamos mejor, porque más podremos entonces aprovechar los nuevos recursos que van a ir fluyendo. Y un último punto, digo, la lista es muy larga, yo quería hacer nada más énfasis en algunos de estos retos. El último punto es efectivamente, como ya lo mencionaba el diputado Hayes, la capacidad de absorción del sistema de ciencia, tecnología e innovación. No es fácil. Lo peor que podríamos hacer es que los nuevos recursos nos precipitemos en colocarlos, porque ahí sí efectivamente más que una inversión sería un gasto, como ya lo mencionaba Gabriela. Necesitamos tener un mapa muy afinado de capacidades científicas, tecnológicas y empresariales en el país. Y aunque tenemos fragmentos de ese mapa, créanme que no he dado con el mapa, de hecho lo estamos trabajando, porque este es como un rompecabezas donde cada quien tiene una partecita por ahí, pero no hemos logrado integrar las piezas en un mapa mucho más, que hable mucho más de dónde están nuestras capacidades científicas, en qué sectores, en qué regiones, en qué instituciones, dónde está nuestro mejor equipamiento, en qué temas, en qué sectores, en qué regiones, en qué instituciones, dónde están los tecnólogos que han mostrado una capacidad digamos, de generar beneficio efectivamente y vinculación con el sector empresarial, y dónde están las empresas que realmente están siendo capaces de no solo recibir recursos, sino realmente de integrarlos en beneficio de la productividad de estas empresas. Ese mapa también es una necesidad inmediata, afinarlo. No quiero decir que no existe, todos tenemos partes de ese mapa, pero lo tenemos que integrar. Ese mapa es urgente porque donde podemos colocar mejor los nuevos recursos que van llegando es justamente en esos clústeres científicos, tecnológicos y de innovación que ya empezamos a visualizar en el país y que hoy por hoy sí tienen o tendrían, es el supuesto, una mayor capacidad de absorción. Paralelamente a eso, a la colocación de los recursos este año, necesitamos trabajar muy rápido desde la definición de las prioridades en el programa especial de Ciencia, Tecnología e Innovación, pero además de definir las prioridades, pues entonces empezar a desplegar una política de becas, por ejemplo,
y empezar a formar a los jóvenes investigadores que dentro de 3 o 4 años van a estar regresando en áreas específicas mucho mejor identificadas, para entonces sí estar en condiciones en el 3er, 4.º año de gobierno de apertura de nuevos centros públicos de investigación, de nuevos proyectos con una ambición mayor a nivel nacional. Entonces, ese es más o menos el trabajo. No basta, insisto, con los mayores recursos, que bueno, es la mejor noticia que nos podía haber llegado al sector. Lo que pasa es que estábamos tan acostumbrados a quejarnos que hay pocos recursos que no nos habíamos puesto a pensar muy bien qué hacer con los recursos conforme van llegando. Y sí, entonces ahora tenemos el reto de colocar esos recursos en aquellos lugares, grupos, regiones, instituciones, centros, empresas que están mostrando un mayor efecto benéfico, por lo tanto un mayor efecto multiplicador, y por lo tanto se va a reflejar en una penetración a una verdadera economía del conocimiento. Pues estas son algunas de las preocupaciones que tenemos en estas escasas 2 semanas de estar al frente del CONACYT, una posición que me siento muy honrado en ocupar y espero pues evidentemente estar a la altura del reto. Yo creo que este es un sector muy noble, creo que hay una voluntad de todos de trabajar unidos, y creo sinceramente, y créanme que no me gustan las frases excesivas, pero sí creo que es un momento histórico del sector, porque la voluntad que tiene el presidente Peña Nieto y el compromiso que tiene de poner más recursos en el sector, la voluntad de todos los actores del sistema hace que verdaderamente tenemos que aprovechar esto para no solo dar un brinco en este sexenio, sino realmente apuntalar al sector, como ya se dijo, en un programa de mediano y largo plazo que efectivamente le permita a México recuperar el tiempo perdido en materia de ciencia, tecnología e innovación y pues ubicarnos en el lugar que el tamaño de nuestra economía le correspondería en este sector. Muchas gracias nuevamente por la invitación y estoy a sus órdenes para cualquier comentario. Muchas gracias, doctor Cabrero. Aplaudo su visión amplia e incluyente de hacia dónde debe de ir el sector y le auguramos gran éxito en su gestión. Ahora quisiera abrir los micrófonos a mis compañeros legisladores, que quisiera alguno de ustedes opinar al respecto. Mario, por favor. Muchas gracias. Darle la bienvenida, felicitar al doctor Cabrero. La verdad es que es una muy buena noticia para la comunidad científica que llegue al CONACYT, un hombre con mucha experiencia, con una gran trayectoria, pero además que conoce el sector, ha escrito sobre la vinculación que tiene que ver entre empresa y universidad, y a mí me parece que ese campo es fundamental para que podamos, como usted bien lo ha explicado, transformar nuestra economía en una economía del conocimiento. Entonces, pues nada más felicitarlo, reiterarle que, como ya lo dijo el presidente de la comisión, pues tiene aquí un grupo de legisladores aliados para que nuestro país pueda mejorar en la materia. Tuvimos, como lo mencionan muy bien, aquí en diciembre pues una discusión difícil respecto de los fondos de hidrocarburos. Yo creo que bueno, lo más complicado fue ver que se convirtió en la variable de ajuste de ley de ingresos. O sea, eran fondos para investigación, para innovación, ciencia y tecnología en materia de hidrocarburos, y se utilizó de ajuste, pero afortunadamente logramos cambiar la redacción, no quedó como quisiéramos, pero creo que hay sobre todo el compromiso de la Secretaría de Hacienda y del Gobierno de que estos recursos se van a destinar a innovación, ciencia y tecnología con la participación ahora de CONACYT. Pero
creo que tenemos que hacer un esfuerzo en tener más información de cómo están funcionando estos fondos, si hay una complejidad en la absorción o no. También se logró que en diciembre se depositaran 1.500 millones de pesos, que en todo 2012 no se habían depositado absolutamente nada de esos fondos, a pesar de lo que decía la ley de ingresos, pero sí darle un seguimiento muy cercano a esos recursos, porque son escasos, y los poquitos que hay, pues sí hay que estar seguros de que se están utilizando, y que no tengamos otra discusión donde el argumento para no destinarle más recursos es que no se lo han gastado, así nos decían, ¿no? Creo que hay muchos proyectos en el país. Si va a haber más recursos, si se va a cumplir esta meta de llegar al 1% del PIB, entonces sí tiene que haber un esfuerzo pues muy coordinado, principalmente por CONACYT, para que pues todos aquellos esfuerzos en el país que busquen innovar o busquen mejorar nuestra competitividad, pues encuentren financiamiento. Yo creo que en nuestro país tenemos muchos más proyectos de 5,000 millones de pesos, pero lo que nos falta es coordinación. Entonces creo que una primera tarea que pudiéramos tener en conjunto, doctor Cabrero, se lo ofrezco, es que pues le demos seguimiento a esto y aclaremos, como lo dice muy bien el diputado Félix, qué va a pasar con estos 5,000 millones. Creo que, bueno, según la discusión que tuvimos aquí, sí hay el compromiso de que esos 5,000 millones, hasta 5,000 millones, se pueden destinar a ciencia y tecnología, pasando también por CONACYT, pero hay que ver cómo se están utilizando los de este fondo, porque al parecer van muy lentos, pero sí hay proyectos que están aprobados, pero en fin, había un peloteo ahí de que mucha confusión, de que si no había financiamiento porque no se había depositado el dinero, porque no se había depositado el dinero, porque no estaban autorizados los proyectos, en fin, en esa discusión que creo que no vale la pena en un tema tan importante como esto tener. Entonces creo que hay que echarle montón ahí a ver qué pasa con estos fondos y que tengan un buen destino, y reiterarle la felicitación y decirle, pues aquí estamos a sus órdenes, vamos a hacer muchas cosas juntos en beneficio de nuestro país. Gracias. Muchas gracias, senador Mario Delgado. ¿Alguien más? El senador Francisco de Paula Burques, por favor, senador. Doctor, pues voy a enumerar algunos puntos que pues usted conoce muchísimo de esto, pero pues no quiero dejar de mencionarlos, porque a fin de cuentas, pues lo que hemos hecho hasta hoy en día, pues no ha sido destacable, pues, o sea, no se distingue en el mundo, ¿no? Y estamos en un mundo, pues, globalizado. Pues los empresarios no son tontos, ¿no? Entonces hay que partir de eso. Todo sector que está compitiendo en la economía global hace innovación y tiene tecnología. Casi por definición podría decir, si no se mueren. Tampoco es un problema, como usted bien lo dice, de recursos. Parece ser que existe en el sector científico por unanimidad que ese es el problema, pero también estoy de acuerdo con usted, no es un tema de recursos, o sea, es de modelo, de sistema. Entonces hay que tener mucho cuidado de no meterle dinero bueno al malo. Luego, mucho puede hacer porque detone el tema de la tecnología y la innovación, la competencia. Hay muchos sectores todavía sin competencia, ¿no? en el país. Entonces es un gran reto. Si hay competencia, la demanda va a estar ahí, aunque no la incentivemos, aunque no haya recursos, aunque eso va a estar ahí porque es debido a muerte. También respecto a la investigación y desarrollo, pues lo que hay que hacer es un mercado, porque automáticamente se vincula. He visto gastar tiempo de mucha gente en todo el país en consejos de vinculación, las universidades con áreas de vinculación. No funcionan, no funcionan. Follow the money, dicen los norteamericanos. Entonces, si el dinero está en el sector productivo, ahí van a estar los investigadores adentro en las líneas de producción, viendo qué oportunidad le presentan al sector productivo. Hablando del sector productivo, que es el que conozco, ¿no? Digo yo que el sector público pues también tiene grandes oportunidades de innovar en salud, en educación, pero mientras no haya competencia y el dinero no lo tenga el usuario, no va a haber grandes avances en esto, ¿no? La economía es muy compleja, entonces hay que crear sistemas sencillos, como usted dice, para que el propio usuario sea el que decida a quién le da
y que le ponga una parte para que le duela y para que tenga control ese dinero, ¿no? Él no va a perder dinero, entonces tampoco va a hacer que su socio, el CONACYT o el dinero público, esté mal empleado. También hay rentistas de fondos de innovación y que se han formado en la historia, y pues ni modo, esos van a pelear mucho porque no cambia el modelo, ¿verdad? Van a resistirse mucho. Y yo tengo, nomás ya para terminar, pues 2 experiencias. Una, y me parece maravilloso, porque yo aspiro que a esto fuera pues un fondo financiero en lugar de que se lo absorbiera la burocracia, porque luego tendemos a donde hay recursos, la burocracia los atrapa. El Infonavit es un modelo que es para otro propósito, pero se convirtió en un fondo financiero y orquestó todo de tal manera que funcionan muchos actores de la sociedad civil sincronizados, y se generó un mercado donde el usuario del crédito tiene el poder y compra donde quiera. Aquella complejidad, aquella corrupción, yo creo que hay mucho que aprender a ese modelo. Nunca se le valoró, nunca se replicó en otras. Yo creo que sería muy interesante. Y también el otro caso de Innova Chile. A mí me tocó ir a un sector, a una feria, y pues en el salmón en Chile es un sector global, y yo digo que el 80% de las empresas que estaban en esa feria tenían el sello de Innova Chile. O sea, todas están trabajando en armonía, porque si no se mueren cuando es un sector. Entonces, yo creo que hay muchas maneras de usar bien esos fondos, y pues lo felicito. Yo creo que felicito a esta comisión y a México, porque gente como usted es lo que hace falta. Muchas gracias, senador de Paula y Burques. Y cedo la palabra al senador Juan Carlos Romero Hicks. Gracias, señor presidente. Pues celebro la presencia de nuestro amigo Enrique Cabrero. También coincido es en la muy atinada designación a su favor para encabezar una gran institución como es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que a Gabriela también bienvenida, y mis colegas senadores, a Mario Delgado, a Francisco Burques, y que nos acompañe el señor presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados. Traigo el libro de Enrique Cabrero porque precisamente en una de las primeras reuniones, a los pocos días de que se presentó la Agenda de Ciencia y Tecnología, se comentaban algunas soluciones sobre cómo mejorar, y lo primero que hice es que le hablé a Enrique, le dije, mándame 15 ejemplares. Bueno, pues volaron como agua y ahora se cotizan todavía más. Y un primer compromiso, platicando con nuestro amigo Enrique, es que tiene que actualizar la obra. Esta obra extraordinaria, escrita por Enrique Cabrero, Diego Valadez y Sergio López Ayón, es una radiografía muy valiosa de cómo estaba el país desde el 2006. Algunas cosas se han movido, otras lamentablemente todavía tienen que corregirse, y ojalá que esto se pueda hacer bien y rápido. Quisiera hacer algunos comentarios sobre algunas sugerencias respetuosas que creo que la comisión puede acompañar al diagnóstico que Gabriela y Enrique nos han presentado el día de hoy. Empiezo por el tema de las vulgaridades de la vida, del dinero. Hay una creencia de que poniendo más dinero todo se resuelve. El tema es más complejo. Se requiere dinero con tiros de precisión y con sentido estratégico. Y también hay una creencia de que cambiando el diseño de una institución también se cambia absolutamente todo de un día para otro. Hacer una Secretaría de Ciencia y Tecnología o hacer una agencia de innovación. El tema no está a detalle, pero creo que son temas muy importantes, pero que aún teniendo más dinero, y aún teniendo una Secretaría de Ciencia, y aún teniendo una agencia de innovación de un día para otro, esto no va a cambiar. Se necesitan muchas otras cosas, a reserva de que algunos han platicado conmigo y saben mi opinión de que yo tengo reservas sobre una Secretaría de Ciencia y también tengo reservas sobre una agencia de innovación. Soy de la opinión de que el CONACYT ha hecho un trabajo muy importante en el tema de innovación, y que primero hay que consolidar y no necesariamente estar rediseñando, o más que rediseñando, ampliando las propias
instituciones, y es el caso del Fondo de Hidrocarburos. Habrá que verificar con la Secretaría de Hacienda, pero cuando aquí se tocó el tema, la película era la siguiente. Cuando se diseñó el Fondo de Hidrocarburos, el barril de petróleo estaba a 36 pesos. Hoy la expectativa es que estará de 84 en adelante. Se iba a ingresar una cantidad de alrededor de 2.800 millones de pesos al año. Y así se fue trabajando. Y la capacidad de respuesta en el fondo sectorial no alcanzaba a gastar más de 2.800 o 3.000 millones de pesos al año en ese momento. Y en noviembre, el saldo del fondo era de 7.200 millones en general. CONACYT tiene una particularidad, es prácticamente la única institución del gobierno federal que una vez que los fondos están fideikomitidos, no se regresa el dinero, situación que a Hacienda no le gusta. Entonces, bajo la expectativa de que había 7.200 millones de pesos, esos fondos no están sujetos a duda. Ese fondo, con sus propias reglas de operación, va a operar independientemente de lo que sea aprobado de 2013 en adelante. Por lo tanto, si hay compromisos de convocatorias en proceso por 5.200 millones de pesos, por supuesto que hay dinero. Y nada tiene que ver con lo que iba a pasar en el 2013. Segundo momento, el año de 2013. Para el año 2013, lo que se decía era lo siguiente: el pronóstico del fondo es que se van a recibir como 7.500 u 8.000 millones de pesos, dependiendo del precio del barril, y dado que la capacidad de respuesta de la inercia histórica estaba entre 2.500 y 3.000 millones de pesos, se ponía un techo de 3.000 millones y el excedente, en la propuesta original de la Secretaría de Hacienda, iba a Fondo General del Presupuesto de Egresos de la Federación, del denominado PEF. Y nosotros, como comisión o miembros de la comisión, determinamos que eso no era lo correcto. Si había excedente a los 3.000 de la previsión, ese dinero debería quedarse en el ramo 38. Por lo tanto, si en el ramo 38 hay 25.000 millones de pesos y llega a haber fondos arriba de 3.000, esos 5.000 se suman al ramo 38. No se restan, nos sacan de una caja negra, ni estamos jugando a las escondidas. Estamos directamente viendo ese tema. Recuerdo que inclusive el senador Delgado, quien tiene mucha sensibilidad para este tema, igual que el senador Búrquez, porque son apasionados del tema de la innovación, querían inclusive añadirle un poco más de que quedara claro de que esto iba a gasto de inversión o que iba realmente a sentido estratégico y que no iba a animar el gasto corriente. Entonces yo creo que es muy importante precisar con esto y verlo desde luego con la diplomacia, pero también con la asertividad necesaria, que esto no es para poner en riesgo los fondos previos. Por eso cuando la doctora Utreniz estaba comentando de este tema de las cifras, mi reacción fue, no, esto no queda absolutamente en duda. Una cosa es el cierre de 2012 y se cierra en función de las convocatorias en proceso y las reglas de operación. Ahora, pasando las regularidades de la vida para adelante. Creo que hay un escenario muy alentador en la vida del país, porque precisamente se están juntando muchas expectativas. Hay un ofrecimiento del presidente Peña, al cual le damos la bienvenida, de ir animando lo necesario, no lo posible, lo necesario para llegar al 1% del Producto Interno Bruto. Y ojalá que se cumpla en unos cuantos años. Pero como ya dijimos, aún con el 1% no está resuelto el tema. Esa es una condición necesaria de un mínimo de un imperativo legal. Se junta con la reforma energética, que probablemente se discutirá la segunda parte del año, y se junta con la reforma de la hacienda pública. Entonces, esto nos da una posibilidad para hacer una gran revisión, además de que el presidente tendrá que presentar a más tardar el 31 de mayo su iniciativa del Plan Nacional de Desarrollo, y de ahí van a derivar los programas sectoriales y los programas especiales. Y hay un programa especial que es el de Ciencia, Tecnología e Innovación, y en esa consulta el CONACYT va a tener mucho que guiar en este proceso. De manera muy preliminar, yo creo que aquí hay como 4 secciones que hemos platicado ya en la comisión que pueden darse. 1, de política pública; 2, de rediseño institucional; 3, de legislación;
y 4 de financiamiento. La última, que es la de financiamiento, no nos toca ver con tanto detalle. Sin embargo, ya escuchando a la doctora Dutrenit y al doctor Cabrero, empezamos a apuntalar la conveniencia de ver temas de política pública y se empezaron a ver temas de rediseño institucional. Y sí, en efecto, parte del asunto de la política pública es que en México hay muy poca inversión privada en materia de ciencia, tecnología e innovación. Y eso permea el tema de ciencia, el tema de las artes, el tema de la cultura en general. Y hay que pensar en demanda libre, sí, pero también en demanda dirigida. Y una de las grandes inercias que tenemos que corregir es precisamente inducir la demanda dirigida. Yo recuerdo que en alguna ocasión en el CONACYT revisábamos el número de becarios y en este momento tenemos como 42,000 becarios, 45,000 becarios. De esos 45,000 becarios, cuando nos preguntamos cuántos de ellos bien propuestos desde la economía del país, economía entendida por organizaciones, pues no llegamos, pero ni cercanamente al 1%. Son demanda libre, no demanda dirigida. Entonces tenemos que hacer una combinación de ambas cosas. Y yo por eso, a reserva de construirlo con la comisión, creo que tenemos que aprovechar este momento para hacer un paquete legislativo que atienda a este tipo de preocupaciones. Y hace alrededor de 10 días que hablaba con don Enrique Cabrero, le comentaba, una vez que actualices esto y que revises la parte de legislación, creo que se puede ver esto en un paquete muy atractivo. Y solamente hago un telegrama de 6 temas. 1, yo creo que tiene que estar el tema de ciencia, tecnología e innovación en la Constitución. Y se puede incluir con una obligación del Estado mexicano en el artículo 3º, se puede incorporar en el artículo 4º en la libertad de creación y se puede incorporar en el artículo 25 en la planeación nacional que tiene que ver con ciencia, tecnología e innovación. Cuando en este país algo adquiere rango constitucional, se le da mayor importancia y creo que aquí hay una oportunidad. Segundo, la propia ley de ciencia. Y en la ley de ciencia hay diferentes cosas del cómo se maneja o no el Consejo General y una serie de detalles que serían muy importante ver en otro momento. Tercero, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de Servidores Públicos, en donde lamentablemente los servidores públicos están impedidos para hacer trabajo de emprendedurismo o de innovación y parecería que hay una contradicción e inclusive hay sanciones a ese respecto. Y los que trabajan en centros públicos federales están impedidos para hacerlo. Hay que corregir la Ley de Responsabilidad de Servidores para hacer una excepción en el tema de innovación y de trabajo de empresa. 4, lo que ya se comentó, la Ley Orgánica de Centros Públicos. Yo recuerdo que prácticamente desde hace casi 6 años y medio ya hay un anteproyecto de iniciativa y esa iniciativa pasaba por un nombre y un apellido entre otros autores intelectuales, Enrique Cabrero Mendoza. Yo espero que no tendrá dificultades en consultarse a sí mismo para poder tener un paquete en el tema de centros públicos. 5, en la Ley General de Educación hay aspectos de la economía del conocimiento que son muy importantes, como es, por ejemplo, el uso adecuado e informado de Internet, los programas que tengan contenidos educativos de ciencia, tecnología e innovación, etcétera, 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 y ahí podemos conectar el aspecto. Y sexto y último en la lista que tengo aquí de lo que hemos venido desarrollando algunos, es todo el paquete fiscal, en el que creo que tenemos que ser proactivos y no esperarnos a que nos lleguen necesariamente las iniciativas, sino que tengamos la oportunidad de construirlas en un sentido más integral, transversal y estratégico. Y mi propuesta respetuosa, señor Tello, senadores, es que en esto vayamos juntos, y esto incluye la Cámara de Diputados, incluye por supuesto el área del Ejecutivo con el CONACYT y otros actores, y el propio Senado de la República, porque aquí nadie es el dueño de la verdad, y lo que sí hay que destacar es que podemos tener un impulso de una búsqueda compartida entre todos nosotros, y sean estos 6 instrumentos de legislación y otros de política pública
o de rediseño institucional, creo que estamos ante una extraordinaria oportunidad para alinear absolutamente todo. La consulta en materia de planeación a futuro, las grandes reformas que este país ha esperado demasiado tiempo y que ahora hay este impulso de todos nosotros por sacarlas adelante, y que este diálogo nos permita hacer las cosas bien, rápido, de manera integral y con una circunstancia que la población quiere, que son tres cosas: resultados, resultados y más resultados. Muchas gracias, senador Romero Hicks. Simplemente me resta agradecerle, doctor Cabrero. De verdad, su visita a este Senado muestra el interés por vincularnos precisamente. Si estamos hablando de vinculación, pues aquí está iniciando la vinculación con la Cámara de Diputados, con la Cámara de Senadores. Muchísimas gracias a la doctora Gabriela Dutrenit, compañero diputado Rubén Félix, muchísimas gracias a mis compañeros senadores. Esta es su casa, doctor Cabrero. Como lo dijo el senador Mario Delgado, somos sus aliados, buscamos un mismo fin, que nuestro México, nuestro país prospere, avance, y hacerle la propuesta de que establezcamos una mesa permanente de trabajo entre el Congreso de la Unión y el CONACYT para obtener los productos legislativos que este país necesita. Agradezco a todos los aquí presentes y al canal del Congreso su cobertura. Muchísimas gracias, muy buenos días a todos. Muchas gracias.